Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando, como ya lo vieron en la pantalla, sobre la iglesia. Yo me voy a estar ayudando acá del computador un poquito, algunas cosas que tengo acá, pero básicamente vamos a estar diciendo qué es una iglesia. Nosotros hace tiempo, estuvimos en la Escuela Bíblica Dominical con las biografías de ciertos personajes, luego estuvimos con fundamentos de la fe, que era básicamente qué es oración, cómo orar, quién es Jesús, las personas de Jesús, las personalidades de Dios, todo este tipo de cosas. Y ahora vamos a empezar a hablar acerca de iglesia. ¿Por qué es importante saber lo que es, qué es y cómo funciona una iglesia? Porque nosotros estamos dentro de una iglesia local, ¿okay? Y es necesario saber algunas cosas. Lo primero que vamos a ver, no tengo imagen acá, voy a moverme un poco para seleccionar ahí. Ok, lo primero que quisiera escuchar de ustedes es qué entienden ustedes por iglesia. ¿Qué les suena a ustedes o qué sienten ustedes cuando una persona hace alusión a esa palabra? Escucho. Asamblea. Hermana. Ok, asamblea dijeron por acá. Hermana Cuerpo. Nancy. Cuerpo. ¿Cuerpo de quién? De Cristo. De Cristo, correcto. ¿Alguien más? ¿No? Tanta gente y tan pocos comentarios. Ya, lo primero, hermano Raúl. Sí, bueno, todo lo que dijeron los hermanos y además que significa de adentro hacia afuera. Ya, muy bien. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Esta clase se llama Iglesia, un vistazo a los orígenes del cristianismo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver acerca de la iglesia es qué es o de dónde proviene esa palabra. ¿Okay? La palabra iglesia viene de un vocablo o una palabra, bueno, una unión de dos palabras griegas y es eclesía, tal cual como está escrito allí en la pizarra, más o menos así se escribía en el griego koiné, que es el griego que se ocupaba en la época de los apóstoles. Y como muy bien lo dijo el hermano Ismael, el uso clásico de esta palabra es para una asamblea, ¿okay? Era lo que se conocía como una eclesía, era un grupo de personas unidos. Si leemos textualmente, bueno, dice que deriva de una combinación de dos palabras, una raíz y un sufijo, cuyo significado era, como muy bien lo dijo el hermano Raúl, llamar hacia afuera, o de adentro hacia afuera. Esta traducción literal, yo me voy a mover un poquitito porque el hermano creo que no alcanza a ver, ¿verdad? ¿Sí? Ya, me voy a mover un poquitito para acá. Pesa. Ahí, ¿mejor? Ok. Y como dice ahí en la gráfica que tienen en la pantalla, en la pizarra, perdón, la idea, bueno, leo textualmente, dice: esta traducción tiende a dar un significado incorrecto al término. La idea no es que la iglesia es llamada hacia afuera del mundo como algunos dicen. Ekailem quiere decir, más bien traducido así como literalmente al castellano, citados o convocados para un propósito en particular. Entonces podemos determinar o podemos concluir que era un grupo de personas que estaban calificadas para un propósito y citadas para cumplir ese propósito, para sesionar como una asamblea. ¿Okay? Básicamente eso. El término iglesia o eclesía se empezó a utilizar más que nada en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón no se ocupaba en el Antiguo Testamento el término eclesía? ¿En qué idioma fueron escritos el Antiguo Testamento? En hebreo, en arameo, en hebreo, en arameo y algunas traducciones están en copto, ¿ok? Bueno, y otras traducciones más. Pero básicamente eran esos dos idiomas porque el Antiguo Testamento estaba dirigido únicamente ¿a qué pueblo? Al pueblo judío que hablaba hebreo o arameo, ¿ok? Entonces, bien, ¿por qué no está el término eclesía en el Antiguo Testamento? Porque ya les hablé que eclesía es un término griego, ¿okay? Que se empezó a usar cuando se tradujeron las escrituras al griego. Antes de pasar a eso, pregunté al principio qué pensaban ustedes por iglesia. Y es porque vamos a hablar de esto allí.
La palabra eclesía en el pensamiento popular está muy tergiversada de lo que es su origen, de lo que es su verdadero significado. Una pregunta así bien capciosa, pero igual se las quiero hacer. Cuando yo les hablo de iglesia, no vamos a usar eclesía porque nadie dice eso ahorita. Cuando yo les digo iglesia, ¿qué dos cosas se imaginan ustedes? ¿Lo que está acá o lo que está acá? Está arriba. La mayoría, si no todas las personas, cuando hablamos de iglesia, nos imaginamos un edificio, ¿verdad? De hecho, si nosotros entramos a internet, yo me tomé la molestia y busqué en Google la palabra iglesia y fíjense lo que salió. Puros templos. No sale ninguna asamblea. Esto es lo que está en el pensamiento humano, en el pensamiento habitual. De hecho, si nosotros somos más específicos y buscamos iglesia bautista, que es donde estamos ahora, sigue pareciendo lo mismo, siguen pareciendo puros templos. Y bueno, esto se podría decir que es una asamblea, pero es básicamente un templo en la parte de adentro, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia no comenzó así. La iglesia como tal comenzó como un grupo de personas reunidas en torno a un orador, a un predicador o a una persona que decía alguna cosa importante. Y fue evolucionando hasta que se empezaron a reunir en casas, ¿ok? Sabemos que, por ejemplo, cuando llegó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ellos estaban reunidos, ¿verdad? Y dice que todo el lugar se llenó del Espíritu y tal. Entonces se supone que ellos estaban en un sitio cerrado, en un lugar cerrado, donde estaban reunidos. Entonces, bien, les dije delante que eclesía no aparecía en el Antiguo Testamento. Simplemente porque en esa época no se hablaba, o mejor dicho, en esas traducciones no estaban escritas en griego, estaban escritas en hebreo y en arameo. Entonces, la palabra eclesía fue traducida desde una palabra que tenía que ver con un significado similar en el Antiguo Testamento. Nosotros conocemos, o deberíamos conocer, la traducción llamada Septuaginta, ¿cierto? Amén. Ya, ¿quién no conoce o nunca había escuchado hablar de la Septuaginta? Los que no habían escuchado hablar nunca. Yo había escuchado hablar, pero no conozco qué es lo que... Ya, la Septuaginta es una traducción, quizás la conocen como la Biblia de los 70, quizás porque supuestamente trabajaron 70, aunque en realidad fueron 72 traductores los que hicieron esa traducción, vale la redundancia. Pero la Septuaginta básicamente apareció o empezó a aparecer en el siglo III a.C. ¿Okay? Y esto, lo que hicieron algunas personas era traducir o mejor dicho, lo que hicieron estas 72 personas fue traducir los escritos hebreos al idioma griego. Entonces, al griego koiné, correcto. Entonces dice que es una traducción al griego koiné de los textos hebreos y arameo de lo que era el Antiguo Testamento, lo que para los judíos es conocido como el Tanaj, o la Biblia hebrea, o como la quieran conocer. Y fue un texto utilizado por las comunidades judías en todo en el mundo antiguo, más allá de Judea. ¿Qué pasa? Que el hebreo y el arameo se usaba principalmente o casi exclusivamente en Israel, en lo que era Judea, ¿okay? En lo que era el pueblo hebreo. Fuera de allí, el idioma predominante en la actualidad es el inglés, pero en aquella época era el griego. ¿Okay? Entonces, los judíos que estaban fuera de Judea y que hablaban griego necesitaron una traducción para poder leer las escrituras o leer la ley, como decían ellos. ¿Okay? Y de hecho, esta Septuaginta es tan importante para las Biblias actuales que la clasificación, los versículos, los capítulos, toda la partición, digámoslo así, de las Biblias actuales provienen, obviamente del Antiguo Testamento, provienen de esta traducción Septuaginta. ¿Okay? Y por último, lo que nos convoca hoy, el término eclesía, fue traducido en la Septuaginta desde un vocablo hebreo que se conoce como kahal. Es la traducción más cercana al español. Entonces, tenemos que el término kahal, ¿va todo claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Hermano, tenía una duda. Dígame. Volviendo atrás en la diapo, dice que la Septuaginta dice que es del siglo III antes de Cristo. ¿No es después de Cristo? No, es antes porque es una traducción de los textos hebreos.
Ya, pero fue traducida antes. Sí, antes de Cristo. De hecho, se cree que algunos apóstoles evangelizaron a los griegos, a los gentiles, a través de estos escritos. Que es el del Viejo Testamento, ¿cierto? Sí, es solo de la ley, solo del Viejo Testamento. Solo de la ley. Sí, pues recordemos que el Nuevo Testamento no estaba escrito cuando vino Jesús. Era un intento de judaizar a los griegos. Algo por el estilo, podría ser. Entonces, bien, el término Cajal, que fue traducido como eclesía, vuelvo y repito, es usado en varias ocasiones dentro de lo que es el Antiguo Testamento y siempre se usó con un mismo significado. Yo los invito a que vayamos al Salmo 22, 22. Salmo 22, 22, correcto. Otra cosa que olvidé decir antes de empezar es que muchos de estos versículos quizás no los vayan a conseguir literal en su Biblia, porque para efectos de esta clase utilicé 3 versiones diferentes. Utilicé la Reina Valera, la Biblia de las Américas y esta que es una de mis favoritas, que es la Peshitta. Es una Biblia traducida directamente del hebreo y del arameo al idioma castellano, obviamente. Entonces por eso quizás no va a estar exacto como ustedes lo van a tener. Pero si alguien lo encontró, por favor lo lea. Salmos 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ok, entonces allí, muchas gracias hermano, la palabra congregación, que está allí resaltada en negrita, esa palabra específicamente es la palabra Cajal, pero está traducida en la Septuaginta como eclesía. ¿Ok? Fíjense que habla de una congregación, de una asamblea, se podría decir. Salmos 40, versículo 9. Otra persona que lo pueda leer, por favor. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Amén. Entonces, este es otro ejemplo, lo que estamos dando simplemente ejemplo de la palabra cajal o de la palabra eclesía en el Antiguo Testamento. Muchas gracias, hermana. Y el último ejemplo, podríamos estar toda la mañana dando ejemplos, pero el último ejemplo está en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10. Otra persona que lo pueda leer, por favor. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito sobre todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Ok, en este caso, fíjense que cambia la palabra congregación por la palabra asamblea al castellano, pero dentro de los escritos judíos o de la Septuaginta, que es la traducción mejor dicho, en los escritos judíos aparecía con la palabra cajal y en los textos de la Septuaginta aparece con la palabra eclesía. Vuelvo y repito, estos son simplemente ejemplos que estoy dando acerca de que la iglesia, lo que quiero llegar con todo esto, es que la palabra iglesia no es nueva, no es neotestamentaria, ¿ok? Simplemente aparece desde el Antiguo Testamento, simplemente que obviamente no podía estar en los escritos hebreos porque es una palabra griega. Entonces, bien, terminando con esto, vamos ahora a la palabra eclesía en el Nuevo Testamento. ¿Alguno sabe o tiene una idea de cuándo fue la primera vez que se ocupó la palabra eclesía dentro del Nuevo Testamento? Echen memoria, tienen 10 segundos para pensar. ¿No fue en Antioquía? ¿Nada que ver? No sé si En Antioquía se fue llama cuando iglesia, fueron pero llamados cristianos por primera vez. eso. No recuerdo si fue en Antioquía, pero fue en Hechos capítulo 11, por ahí que está. Ya. En Pentecostés. Antes del Pentecostés. A ver, ¿quién da más? ¿O quién da menos? Porque es hacia atrás. Cuando está Jesús con Pedro, ¿ah? Y sobre esta piedra edificaré mi... Correcto. Y aquí es donde va a empezar la verdadera clase. Lo anterior fue una introducción, así que no cuenta dentro de los 40 minutos, ¿verdad? La primera vez que se menciona la palabra eclesía en el Nuevo Testamento es, como muy bien el hermano Ismael lo dijo, en Mateo 16, versículo 18. Busquémoslo.
Mateo 16, versículo 18, lo voy a leer yo si me dan permiso en esta versión y al mismo tiempo lo voy a poner en la versión, creo que es Biblia de las Américas, que está en la pantalla. Dice: yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Seol no la vencerán. O como dice la otra versión, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Es básicamente lo mismo en otras palabras. Ahí. Entonces, no, perdón, no estoy acostumbrado a usar el micrófono. Entonces, este versículo ha sido tema de cuestionamientos y tema de discusiones yo creo que desde que se escribió. ¿Ok? ¿Cuál es el principal, yo estoy seguro que ustedes saben, pero lo quiero escuchar, cuál es el principal conflicto alrededor de este versículo? A ver. La discrepancia con los católicos, que aseguran de que cuando Cristo estaba hablando es como una metáfora, ¿ya? Estaba hablando de Pedro, que él iba a ser la piedra de la iglesia, pero no es así, es según lo que dijo, lo que aseveró Pedro, Ya. que tú eres Cristo, bien has dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ok. ¿Ya? Y podemos verlo también que Cristo se presenta como la piedra angular, ¿cierto? La piedra más importante dentro de la construcción. Oh, por supuesto. ¿Listo? Ya. Gracias, hermano. No, Raúl, que también levantó la mano. También lo que dijo el hermano es sobre que mala interpretación sobre que edificar la piedra como que es la primera piedra de una iglesia. Pero definitivamente era porque a él se le fue revelada la palabra de Dios. Y entonces él pasó a ser la iglesia de Dios, porque la iglesia debe ser revelada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Alguno más? ¿Algún otro comentario? ¿No? Ya. Primero que nada, vamos a definir bien qué es lo que es la piedra angular o la piedra principal de una edificación. Hay dos piedras que son principales y que es a la que se puede referir dentro de este versículo. Existen, me voy a salir para acá, ojalá se siga escuchando bien. Existen, digamos, dos piedras principales dentro de una construcción. La primera piedra principal es la que se pone en los cimientos. ¿Okay? Esta piedra normalmente va en una esquina, ¿okay?, de la construcción, ¿verdad? Si yo tengo las bases o las zapatas, como le quieran decir de acuerdo a antes de hacer el radier, ¿verdad? Yo tengo que colocar en los cimientos, en la parte de abajo, una piedra principal. Esa piedra es una de las que se puede referir este versículo. La otra situación a la que puede hacer alusión este versículo es, yo estoy seguro que todos aquí han visto el Coliseo Romano, por lo menos por foto, ¿verdad? Es muy famoso. O no recuerdo cómo se llama, pero también está en Roma el Arco del Triunfo, creo que se llama también, ¿verdad? Esa otra piedra a la que se habla, nosotros tenemos un arco, ¿verdad?, que está constituido en aquella época por piedras, obviamente. Dentro de esas piedras están las que van hacia arriba, verticales, ¿cierto?, de lado a lado, y luego se empiezan a hacer unas piedras que tienen más o menos esta forma, ¿cierto?, para ir dándole la forma a la construcción. Yo no soy muy bueno dibujando con marcador, pero ahí más o menos van entendiendo. Entonces, la piedra principal o la piedra angular de la que habla la Escritura se puede referir a esta piedra o se puede referir a la piedra central que llevaban estos arcos y es la que soporta todo el peso, la que evita que esa cuestión se venga hacia abajo. ¿Okay? Empezando por allí es lo que se puede referir ambas, o mejor dicho, la palabra tiene ambos significados. Ahora bien, con respecto al versículo como tal, nosotros sabemos que la Biblia, las primeras traducciones, las primeras escrituras de estos versículos fueron escritos en griego, como ya lo hemos dicho. Entonces, para poder saber qué es exactamente lo que nos dice la Escritura, tendríamos que ir principalmente al idioma original. Es muy difícil leer griego koiné, yo no leo griego koiné, pero hay muchas herramientas dentro del internet que nos pueden ayudar.
Uno de ellos es la página Logos Locos. Yo les recomiendo que vayan a esa página, es muy buena. Pero básicamente, lo voy a anotar acá porque veo que algunas personas están escribiendo, es Logos Locos con K. Esa página es muy buena cuando nosotros queremos estudiar acerca de las traducciones antiguas. Entonces, bien, yéndonos a esa traducción o a esa página, podemos encontrar esto que está a continuación, que no se alcanza a apreciar muy bien porque es un capture de pantalla, pero básicamente es, si nosotros leemos con cuidado, dice, porque esto lo traduce textualmente, dice, y yo, pero a ti estoy diciendo que tú estás siendo Pedro, y sobre esta la masa rocosa construiré de mí a la asamblea. Fíjense que aquí traduce eclesía como asamblea. Y puertas de Hades no ejercerán fuerza hacia abajo de ella. Esta es una traducción muy literal. Obviamente cuando los traductores escriben la Biblia lo hacen de una forma más entendible. Pero de esto lo que más nos interesa son dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras? Pedro y piedra, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estas dos palabras nosotros las vamos a ver allí, resaltadas. Si las ampliamos un poco para que se vea mejor, podemos ver que son, fíjense, esta es la palabra en griego, ¿ok? Y aquí está la traducción en español. Nosotros podemos ver que hay diferencias significativas, más que nada, en la parte, en el sufijo de la palabra, y vemos también que esta está escrita con la primera palabra en mayúscula y esta no, lo que simboliza ¿qué cosa? ¿Qué cosas se escriben en mayúscula? Los nombres, ¿cierto? Ahí hay una diferencia significativa. Y por supuesto el sufijo, nosotros sabemos que hay prefijos y hay sufijos, ¿cierto? El prefijo es lo que viene antes de la palabra y el sufijo es lo que viene después de la palabra. Entonces este sufijo es notoriamente masculino, os, y este sufijo es notoriamente femenino, a, ¿ok? No sé la pronunciación correcta en griego, pido perdón por eso. Pero aparte, en esta página nosotros encontramos estos numeritos que son una referencia a lo que significa. La palabra, la primera que traducía Pedro, en el original es Petro. Petros. Y la otra es Petra. Petra, correcto. Muy bien, hermano. Petros y Petra, ¿ok? Es la pronunciación, digamos, la castellanización de esa palabra. Entonces, bien, como decía, estos numeritos que están acá nos dan cierta información acerca de la palabra en cuestión. Y nosotros vemos, por ejemplo, que Petros dice que es un pedazo de roca más grande que 3037. ¿Y qué es 3037? Pues otro código como esto que está acá, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a 3037, a ver qué es lo que dice 3037, y quedamos con que es una piedra, puede ser literal o figurativamente, y se pronuncia litsos o litios, como lo conocen algunos, ¿verdad? Entonces, Petro se puede usar como un pedazo de roca más grande que un litsos o como nombre, es decir, Pedro, el apóstol. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Mientras que la palabra peta o petra es una masa rocosa, literal o figurativamente, ¿verdad? Entonces vemos la diferencia. Acá dice un pedazo y acá dice una masa de roca o una masa rocosa, como lo traduce literalmente la página. Hermano, pero no hay mucha diferencia. Sí hay harta diferencia, porque yo para decir una piedra yo la puedo tomar con mi mano. Una masa rocosa jamás la voy a poder tomar con mi mano porque, no sé, equivale a un cerro, cuando mínimo. ¿Okay? Yo sé que es un poco confuso, o sea, tiende a confundir, pero vamos a ir viendo más adelante algunas cosas acerca de esto. En primer lugar, y aquí me voy a meter en camisa de once varas, como decimos nosotros, no sé cómo decirse acá, en problemas, ¿ok? Y es que, aunque nosotros
si queremos ser objetivos con esta palabra, no podemos hablar de Petros ni podemos hablar de Petra, porque es posible que nuestro Señor Jesucristo hablara griego, no lo sabemos, pero lo más seguro es que Él se dirigiera a sus apóstoles en el idioma de ellos. Yo no, por ejemplo, ¿quién aquí habla inglés? A ver. Bueno, ¿verdad? Yo puedo hablar inglés, pero yo no voy a pararme aquí a hablarles a ustedes, a darle una clase en inglés, porque si ninguno de ustedes habla no me van a entender. ¿Ok? No me estoy comparando con Jesucristo, no más mínimo, pero lo que quiero decir es que lo más seguro es que Él les hablara en el idioma que pudieran entender. La palabra que se utiliza para Petros y Petra en el idioma que ellos podían entender, que era arameo, es una palabra, y es la palabra Kefa o Kefá, no sé cómo se pronuncia, y tampoco se escribe así, esto es una castellanización. Y esto se tradujo en la traducción neotestamentaria a Cefas, que es el nombre con el que el Señor bautiza nuevamente a Pedro. Cefas se utiliza tanto para piedra como para Pedro. No hay una diferencia entre los dos. Entonces ustedes me dirán, ajá, Enrique, todo lo que acabas de explicar de Pedro, de Petra, de piedra, de masa rocosa, entonces no viene a nada, porque en el idioma original no significaba nada. Quizás es cierto, pero nosotros no podemos, y es la gráfica que está acá, la voy a escribir en grande, la voy a colocar allí gigantesca. Nosotros no podemos establecer una doctrina bíblica basado en un solo versículo e ignorando todos los demás. Hay versículos, hay doctrinas que nosotros basamos en un versículo o en una sola referencia bíblica. Por ejemplo, os es necesario nacer de nuevo, solamente aparece en Juan capítulo 3, no aparece en ninguna otra parte. Pero nosotros vemos en otros libros que nos habla de una nueva criatura, de un nuevo nacimiento, de que antes eras uno y ahora son otros. Lo mismo pasa con Juan 1:12, cuando nos dice que somos hechos hijos de Dios. Ese solo versículo que lo dice, pero también tenemos otros versículos donde nos dice que estábamos todos muertos, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que fuimos hechos. Entonces hay otros versículos que apoyan esa doctrina. En el caso de la doctrina de Pedro como la roca principal, yo, por ejemplo, no sé si ustedes conocen otro, o las personas que van a ver esto por internet van a conocer otro, pero yo no encontré otro versículo que pudiera sustentar esta doctrina. Al contrario, encontré muchos versículos que la rechazan. ¿Okay? Vamos a ver algunos de esos versículos que nos dicen que Pedro no es la base fundamental de la iglesia. Vayamos un momento a Efesios 2, capítulo 20. Puede pasar. ¿La consiguieron? Sí. Ya, el que la consiguió lo puede leer, por favor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Amén. Ahí está, en otra versión dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Es simplemente otra versión, pero dice lo mismo prácticamente. Esto es un versículo, está bien. ¿Quién escribió este versículo? Lo escribió Pablo, ¿cierto? Ah, Enrique, hermano, pero es que Pablo no era Pedro, quizás, y Pablo no estaba ahí cuando lo dijeron, porque Pablo le fue revelada la verdad unos años después, ¿cierto? Bueno, vayamos a otro versículo, también escrito por Pablo, que está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Alguien que lo tenga dice amén, por favor, y lo lee. Yo les pido perdón que me enredo, lo que pasa es que esta no es mi Biblia de uso habitual, normalmente uso una más chiquitita. Amén. Y las páginas se me pegan. Ya, hermano Raúl. Bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. ¿Quién era la roca? Cristo. No escuché. ¿Quién era la roca? Cristo. Cristo, ¿verdad? Ah, hermano, pero es que eso también lo escribió Pablo, eso no lo escribió Pedro. Nosotros debemos saber que Pablo le fue revelada la verdad. ¿Camino a dónde?
a Damasco, ¿cierto? Y después que fue bautizado por Ananías, Pablo se fue ¿a dónde? A los que A llegan. la sinagoga, leído. Sí, pero se fue por 3 años ¿a dónde? Él se fue a Arabia por 3 años, ¿verdad? Y duró de 3 años allá, y no recuerdo si antes o después, pero él se reunió con los apóstoles, se reunió con Pedro y pasó cerca de 6 meses con los apóstoles. Si no me equivoco, fueron 6 meses. Es decir, que Pablo lo que escribió, lo más seguro es que haya sido revelado o por el Espíritu Santo o por los mismos apóstoles. ¿Ok? Pero ahora bien, vámonos a otro escritor, mucho antes de Pablo. Busquemos Isaías 28, 16. Acá podemos ver nosotros que desde la época de Isaías, desde el Antiguo Testamento, ya se iba a estar revelando el tema de la roca principal sobre la que se iba a sustentar la iglesia. ¿Alguien que lo consiguió? Hermano Jorge. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Amén. La versión reina, la versión de la Biblia de las Américas termina diciendo no será perturbado. En vez de poner apresure, coloca no será perturbado, y yo creo que se escucha mejor. Por eso lo coloqué allí. Entonces bien que he aquí que yo, es decir, Jehová, he puesto en Sión por fundamento una piedra. Es una piedra probada, una piedra ¿qué? ¿Qué dice ahí? Angular, preciosa, ¿de qué? Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que había 2 piedras, verdad? Una que se usaba arriba, en el ángulo del arco, y la otra que se usaba ¿en dónde? En los cimientos, ¿verdad? Entonces el mismo Jehová nos está diciendo que Él va a poner en el futuro una piedra, bueno, aquí lo dice en presente, la verdad, en presente. Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada que va a ser angular, es decir, tanto la de arriba como la de abajo, como en los cimientos. Y el que creyere no será perturbado. ¿Cuántos de aquí creen en Pedro? Yo creo en Jesucristo, que es mi Salvador, ¿verdad? Y la palabra dice que el que creyere en Él no será arrebatado de su mano, ni las fuerzas del Hades prevalecerán sobre esa persona que cree en Él, ¿cierto? Entonces bien, vamos a otro versículo de Isaías, que es Isaías 8:14. Vamos a seguir en el Antiguo Testamento. ¿Lo tienen ya? ¿Quién lo tiene? Hermano Jorge. Entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Amén. Una vez más Isaías, por revelación divina, y vemos nosotros que aquí dice Él. ¿A qué se refiere? ¿Él con qué? Con mayúscula. ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de Él con mayúscula? ¿A quién se está refiriendo si no es otro que a Jesucristo? ¿Verdad? Entonces, el Señor vendrá a ser su santuario. Está bien, Él va a ser un santuario. Pero también va a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. ¿Okay? Otro versículo más para ir adelantando, porque este es un tema muy largo. Ahora sí, no lo escribió ni Pablo, ni lo escribió Isaías. Adivinen quién escribió el próximo versículo que vamos a ver. Pedro. El mismo Pedro escribiendo un versículo acerca de la roca. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Entonces nosotros tenemos ahora que el mismo Pedro, quien según muchas personas es la roca angular, está diciendo que no es él. Está diciendo que Cristo, porque si nosotros leemos los versículos anteriores nos vamos a dar cuenta que habla de nuestro Señor Jesucristo, es la piedra que los edificadores
rechazaron. Para que no haya confusión entre los términos, yo coloqué allí entre paréntesis el término o la palabra en griego. Esta palabra es litios o lidios, como ustedes lo quieran pronunciar. Entonces es el lidios que los edificadores desecharon. Es una piedrita chiquitita, Jesús. Además de ser esa piedrita chiquitita, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa piedra que está en la parte de arriba de los arcos ha sido el no sé cómo se pronuncia esto, kepaim, no sé, del ángulo. Pero además de eso, es también el lidios, fíjese, de tropiezo. Es decir, usted no se puede tropezar con una montaña, ¿o sí? Es imposible tropezarse con una montaña, uno se tropieza con una piedra relativamente pequeña. Es el lidio. Pero además de ser esta piedrita chica de tropiezo, termina siendo ¿qué cosa? La roca que hace caer. Es decir, el mismo Pedro nos explica que él no es ninguna roca, ni él es ninguna piedra. La piedra, tanto la piedra como la piedrita, como la rocota, como la cabeza del ángulo, todo es nuestro Señor Jesucristo. Es sobre quien se sustenta, sobre quien se sostiene y sobre quien se edifica, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Amén. Ahora bien, vayamos a analizar un poquito más este versículo o estos versículos en Primera de Pedro capítulo 2. Es la misma que acabamos de leer, ahora sin los resaltados. Y yo quiero pedirle a Nancy si puede buscar el Salmo 118, versículo 22, mientras que la hermana Graciela busca Isaías 8, 14. Salmo 118. 118, versículo 22. ¿Ya? ¿Ya lo puede leer, por favor? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y Isaías 8, 14, hermana? Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red, al morador de Jerusalén. Si ven lo que quiero mostrarles, ¿verdad? Tanto Cristo como Pedro estaban haciendo alusión al Antiguo Testamento, a la ley. Y Jesús dice, yo no vengo a abolir la ley, sino a ¿qué? A cumplirla, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver que desde antes de que Cristo siquiera pronunciara esas palabras, ya el Señor había determinado en el Salmo 118, 22, en Isaías 8, 14 y en otros versículos que más adelante vamos a leer, que Jesucristo mismo iba a ser la roca, la cabeza del ángulo, la piedra de tropiezo, la roca angular y todo lo que le quieran decir. Por último, vamos a ir a la parábola de los labradores malvados. La parábola de los labradores malvados está en Lucas capítulo 20, versículos del 9 al 18. Y no la vamos a leer toda por tema de tiempo, aunque deberíamos. Lucas capítulo 20, verso del 9 al 18. Pero yo quiero que se fijen, bueno, vamos a ver el versículo, a ver, vamos a ver dónde empiezo. Ok, yo lo voy a leer rapidito, lo voy a leer en esta versión, usted va a tener una versión diferente. Entonces empezó a referir al pueblo, estaba todo el pueblo, como el pastor estaba diciendo hace un ratito, esta parábola. ¿Quién empezó a referir? Jesucristo, el que está hablando acá. Cierto hombre plantó una viña y habiéndola dado a cuidar a unos labradores, se fue de viaje por largo tiempo. Este cierto hombre Jesús, es Dios. Plantó una viña, ¿cuál fue? Los del pueblo de Israel. A su debido tiempo mandó un siervo suyo a los labradores para que le entregaran del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Mandó nuevamente a otro siervo suyo, y cuando habla aquí de siervos, obviamente está hablando de los profetas. Mandó a otro siervo suyo y también a este, golpeándolo y ultrajándolo, lo mandaron con las manos vacías. Mandó a un tercero, ya para ir resumiendo, también lo golpearon y lo arrojaron fuera. Y en el versículo 13, fíjense lo que dice. El dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Mandaré a mi hijo amado. Tal vez lo consideren y lo respeten. ¿De quién creen ustedes que se está hablando del hijo amado? De Cristo Jesús. Pero al verlo los labradores, que representan al pueblo de Israel y en realidad al mundo entero,
razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, démosle muerte para que la heredad sea nuestra. Y expulsándolo de la viña le dieron muerte. ¿Qué pues hará con ellos el dueño de la viña? Nosotros sabemos lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Después de la destrucción de Jerusalén. Vendrá y matará a estos labradores y entregará la viña a otros. Al escuchar ellos esto, dijeron, nunca acontezca tal cosa. Pero él, es decir, Jesús, viéndolo fijamente, dijo, ¿qué es esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la cabeza principal del ángulo. Lo que acabamos de leer en el Salmo 118, versículo 22. Y cualquiera que caiga sobre él, bueno, ahí continúa y termina, ¿verdad? Pero fíjense que Jesucristo está leyendo o citando una parte de la ley. Ustedes quizás me dirán, ajá, Enrique, o ajá, hermano, pero en el versículo 9 nos dice que él empezó a referirse al pueblo, ¿verdad? Estaba todo el pueblo allí. O sigamos, o si ustedes quieren pueden seguir en su casa leyendo todo el capítulo, pero vamos a ver el versículo 45 de ese capítulo 20. Que alguien lo pueda leer en voz altísima, por favor, que se escuche. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Oyéndole todo el pueblo a quien estaba hablando, le dijo a sus discípulos. Es decir, sus discípulos estaban cuando Jesús pronunció estas palabras. Y obviamente Pedro, al momento de escribir su epístola, la primera carta de Pedro, que la leímos hace un ratito, primera de Pedro, capítulo 2, menciona lo que su Señor había dicho un tiempo atrás. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Acaso Pedro no fue una persona importante dentro del Evangelio? Estamos hablando aquí mal de Pedro, para nada. Para nada. Pedro obviamente recibió las llaves del reino. ¿Cuáles son las llaves del reino? ¿Cómo hace usted para poder entrar al reino de Dios? Tiene que ser salvo. ¿Y por medio de qué es la salvación? ¿Por medio de? De la palabra. Jesucristo le entregó a Pedro, junto con los apóstoles, la llave del reino, es cierto, pero no es como algunas personas creen que él está en las puertas del cielo con una llave dejando entrar a todo el que él quiere. La llave para el reino, hermano, es la salvación. La palabra de Cristo que fue entregada a Pedro, es cierto. Y Pedro es una persona sumamente importante dentro de los inicios de la iglesia primitiva. Por ejemplo, dándole algunos ejemplos, fíjense, en el día de Pentecostés, adivinen quién fue el que oró. Pedro. En el día en que las 3.000 personas fueron convertidas de una vez, ¿quién fue el que dijo el discurso? Pedro. ¿Quién fue el primer cojo sanado en el Nuevo Testamento? Pedro lo sanó, el cojo que estaba en la puerta del templo, si no me equivoco. Cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, ¿quién fue el que los enfrentó? Pedro. Y así podríamos seguir. Tabita. ¿A quién resucitó a Tabita? Pedro. ¿Quién convirtió a Cornelio? Pedro. ¿Quién cortó la oreja también? Pedro. ¿Verdad? Entonces lo que quiero decir con esto es que es cierto, las llaves del reino fueron entregadas a Pedro, pero estas llaves del reino era simplemente la palabra. Pedro fue el que estaba orando en el día de Pentecostés, o fue el que oró en el día de Pentecostés, es decir, recibió el Espíritu Santo para los judíos, pero después, por medio de una visión, también se lo entregó a los gentiles. ¿Se acuerdan de esa visión, verdad? La visión de Pedro con los animales impuros y todo el resto. Entonces, no queremos decir con esto, hermano, que Pedro no ha sido una persona importante, pero jamás diremos desde este púlpito, ni desde esta palabra, que Pedro es la base de la Biblia, o la base de la fe. Nunca jamás. La base de la iglesia, el fundamento de la iglesia no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y sobre ese fundamento se colocan los apóstoles. Amén. Amén.